Sí, realmente yo creo que hay cosas que nos identifican ya como región y en ese sentido venimos avanzando en reconocer nuestras identidades, no solo desde las carencias, que es donde más a veces se suele hacer mención al sur, a las imposibilidades, a las restricciones, lo cual es cierto y hay que tenerlo en cuenta, sino también el sur como potencia, el sur como una manera distinta de entender la profesión. Y ahí creo que estamos dando avances importantes de la terapia ocupacional en la región, identificar que nuestras acciones y reflexiones son más colectivas, a diferencia de otros lugares donde la terapia ocupacional se hace más individual. Sí, yo siento muchísima expectativa y emoción por ver cómo crece nuestra terapia ocupacional en la región, pero claro, también preocupación porque la salud y la educación, que son las dos grandes áreas en las que trabajamos, siguen siendo temas subalternos en nuestros países, no prioritarios en las políticas públicas necesariamente. Entonces, por un lado, recapitulando, me parece que potencialmente nuestra región avanza significativamente en una terapia ocupacional cada vez más rica, más interesante, más acorde con nuestra región, pero también está la tensión de nuestros países desiguales con problemas importantes. Ya pensando en región, yo creo que hay un asunto ahí de ciudadanía, de volverse adulto como profesión. Yo creo que uno se vuelve ciudadano adulto cuando logra pararse en sus pies, como pasa cuando los chicos ya llegan a la mayoría de edad, ¿no? Y empiezan a tomar decisiones adultas, a marcar independencia de los padres. Y en este caso la mención la hago para verdaderamente liberarnos de algunos escenarios de dependencia, por ejemplo conceptual, que aún tenemos con países que producen procedimientos. Así que yo creo que ya estamos listas como profesión para avanzar en posicionamientos de mayor independencia teórica y por ende procedimental. Y sí, o sea, claro que puede ayudar, pero también habría que advertir qué es ese más. Porque, por ejemplo, pensemos en la investigación-acción, ¿sí? O los enfoques que parten de la praxis, los enfoques más colectivos comunitarios que dicen que el saber se constituye en el encuentro, es decir, que no hay mucho que uno pueda anticipar, sino que tiene que llegar en el encuentro comunitario colectivo con el otro para ahí tomar decisiones, es decir, que la acción no empieza teóricamente diciendo, bueno, yo a esta comunidad llevo tales modelos y sino parte del encuentro con el otro, de darle lugar al otro y ahí tomar decisiones incluso con el otro para decir, bueno, en este caso nos interesan tales modelos, tales enfoques, tales perspectivas, o no nos interesan tales modelos, enfoques y perspectivas, ¿sí? Ahí me parece que pareciera algo sutil, pero no lo es, porque es ir al terreno y que la práctica sea la que delimite algún encuentro con la teoría, y no al contrario, es como normalmente hemos sido formados. Ir con un modelo, con un instrumento de evaluación a entender al otro y aplicar el instrumento o el formato y entender qué le pasa al otro después de que él transitó por nuestro instrumento. Yo me dedico más a salud mental y los estudiantes llegan muy temerosos de no saber la semiología psiquiátrica, de no saber si saben entrevistar bien al otro, si se les olvida una pregunta. Y yo insisto mucho que lo más importante en salud mental, pero eso se puede aplicar a cualquier área, es la relación, es el vínculo. Si eso se logra, lo demás no es que sea fácil tampoco, porque esta área es bien complicada, pero ya se constituye en una plataforma que va a facilitar todo lo demás, por lo menos lo va a hacer posible, no sé si facilitar realmente, pero por lo menos va a ser posible lo que siga en adelante. Cuando uno se da cuenta que en su profesión puede estar en unos circuitos donde invalida al otro, para mí, desde mi apreciación, es un primer paso para la decolonialidad de nuestra profesión.
Porque si yo logro reconocer que hay prácticas a las que les antecede o le acompañan reflexiones coloniales, entonces uno ya puede decir, bueno, ¿qué es lo que tenemos a lo que estar atento en la profesión para que nuestras prácticas no constituyan prácticas coloniales? Y ahí hay una. ¿Por qué queremos tanto que la gente se ocupe? ¿Por qué queremos que las personas logren un rol laboral? Está bueno, sí, porque la persona quiere o porque la sociedad nos pide que circulemos por escenarios de producción y consumo. ¿Sí? Es decir, que si yo empiezo a descifrar en la minucia lo que significa la colonialidad, puedo identificar cuándo mis prácticas son decoloniales, es decir, que la persona se emancipa, logra decir lo que desea, lo que quiere, tomar decisiones en el margen que puede, obviamente. O la persona transita por escenarios de terapia ocupacional donde un poco es conducido, un poco es decidido por otros, sus rutas, sus experiencias, sus haceres. ¿Cómo constituye el otro? En la relación que yo hago con el otro, ¿cómo se constituye el otro? Par, igual, desigual, tiene voz, tiene palabra, efectivamente decide, o soy yo la que decide. A mí me parece que ustedes logren hacer un congreso en Paraná es histórico. Y realmente yo creo que es muy importante para la terapia ocupacional en Argentina. Porque en esto de que uno puede decir sur, que fue tu primera pregunta, ¿qué pasa con el sur? No sé qué. Pero si uno mira al interior de los países, hay sures de sures. Sí. Es decir, es distinto hablar de la provincia de Buenos Aires, de La Plata, Mar del Plata, hablar de Paraná, de Santiago del Estero, de ciudades, de regiones que tienen distribuciones del conocimiento y de económicas diferentes. El estatus, la posibilidad de diálogo, la posibilidad de compartir conocimiento es diferencial en las ciudades grandes y en las ciudades chicas. Así que una región que se propuso la tarea de liderar un congreso nacional con participación ya internacional, según lo que entiendo, me parece que no solo un reto, obvio que es un reto, sino que seguramente va a ser un crecimiento muy grande para la región, una visibilidad muy grande para la región, una puesta en juego de eso que tú decías, de lo que uno sabe, que a veces uno tiene menos estima de lo que uno sabe, de lo que debería tener, uno se cree como chiquito muchas veces y se pone a conversar con otro y se da cuenta que esto que ha acumulado durante 5 o 10 años en su experiencia tiene un valor muy importante, pero que solo se visibiliza en la medida en que me encuentro con otro y digo lo que sé. ¿Sí? Yo tengo muchas expectativas de congreso, muchísimas, por Paraná, porque nunca he estado en un congreso nacional de Argentina. Me parece muy, muy interesante que justo esté en el de Paraná.